Me propusieron hacer un taller, tampoco era mucho tiempo para que pudiéramos hacer dinámicas de comunicación y, bueno, pues hacer grupos, porque, bueno, pues en una hora perderíamos todo el tiempo entre que formamos grupos y nos vamos. Entonces, bueno, pues se me ocurrió meter un poco en qué consiste la comunicación, qué es lo que supone una buena comunicación en los centros en los que estamos y apoyarme en unos vídeos que grabé con unas compañeras en la residencia y que los hicimos a modo casero. Y como veréis, están hechos a modo casero, que me tengo que salir de la presentación, ir a otro sitio, porque al incorporarles en la presentación PowerPoint, como no es del mismo formato, pues bueno, pues no lo lee. Pero bueno, que he querido apoyarme en esos vídeos para como reflejo de cosas que no debemos hacer en la comunicación. Y bueno, y poco más. O sea, yo no vengo aquí a dar ninguna fórmula magistral ni a contaros nada que ninguno de vosotros sepáis, que estéis haciendo en vuestros centros. Creo que es un momento, una hora, un espacio en este taller pues para que todos nos paremos un poquito a reflexionar qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos en nuestros centros, cómo nos comunicamos o cómo no nos comunicamos. Porque el día a día nos lleva a engranarnos en un montón de trabajos y tareas que no nos paramos a pensar en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, bueno, pues espero que nos sirva esto un poco a modo de reflexión y que cada uno pues nos llevemos lo que cada uno saque de este taller, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Como ya nos vienen diciendo en varias ponencias, la comunicación es uno de los pilares fundamentales de la vida social. Sin la capacidad de comunicación sería imposible la vida en grupo y los seres humanos permaneceríamos aislados física y psíquicamente. O sea, nos tenemos que comunicar, nos tenemos que relacionar, no somos seres individuales, seres aislados, sino somos seres en comunicación unos con otros. He querido empezar con esta frase de Honoré de Balzac. No escuchar al que nos habla no solo es falta de cortesía, sino también menosprecio. Atiende siempre al que te hable. En el trato social nadie tan productivo como la limosna de la atención. Entonces aquí ya empezamos a entrar un poquito en materia, que para una buena comunicación tenemos los tres pilares fundamentales: familia, residente y centro. Una buena comunicación con la familia conlleva a que vamos a tener unos familiares tranquilos. La comunicación con la familia, que en el taller anterior pues ha surgido determinados debates, pues los cauces de comunicación, es decir, es que cada centro somos tan diferentes, o sea, porque cada uno tenemos una estructura. Unos tenemos trabajador social, otros no. Unos tenemos terapeuta, otros no. Unos el médico va solo los martes y los miércoles. Otro va... Entonces, los cauces de comunicación, o sea, creo que tiene que quedar muy claro cómo vamos a comunicar al familiar, quién le va a comunicar, sea quien vosotros decidáis. No cualquiera, por supuesto, no dejarlo en manos de libre albedrío, sino que sea algo cerrado, que en el primer momento del ingreso quede claro a la familia quién va a comunicar, dónde se tiene que dirigir y cómo se tiene que dirigir. Entonces, cuando comunicamos bien a la familia le vamos a dar una tranquilidad, al residente le vamos a aportar una seguridad y el centro nos va a dar una mayor calidad de cara a nuestro entorno, al exterior, la gente va a hablar de nosotros bien. Porque de lo contrario, si no luego, pues la gente no va a decir, no, pues es que aquí en este centro, total, da igual lo que les diga, se hace lo que les da la gana. Si no escuchan absolutamente nada, ellos funcionan así, así, o sea, que a ti te da lo mismo, o sea, no, que hablen bien de nuestro centro, porque nosotros no quiere decir que hagamos lo que la familia nos dice o lo que el residente nos dice, pero que sí que los escuchamos y luego les explicamos por qué sí o por qué no. Cuando nosotros vamos a un hospital o vamos a cualquier sitio, siempre hay unas normas de convivencia, siempre hay un orden. Nos guste más o nos guste menos, los tenemos que respetar. Entonces, cuando la familia entra en nuestro centro, le tenemos que comunicar en qué consiste nuestro centro, qué le vamos a dar y qué es lo que no le vamos a dar. Y explicarle cómo se comunican las cosas en nuestra residencia. Si a su padre le pasa algo, ¿quién le va a llamar? ¿Le va a llamar cualquiera que haya visto que se ha caído su padre? ¿O le va a llamar
el médico cuando haya valorado la caída de su padre, o la enfermera cuando haya abierto el de caídas, hayan visto que no hay nada, o si hayan visto y le deriven al hospital. ¿Quién le va a llamar? Pues eso se le cuenta al familiar en un primer ingreso, en una primera toma de contacto, para que quede claro cómo va a ser la comunicación de mí hacia ti, ¿vale? Cuando nos comunica un familiar a nosotros cosa en el centro, hay a veces que nos comunican pues bueno, lo que quieren, pero tenemos que tener siempre en cuenta que una parte de la comunicación que nos da es información del residente y otra parte muy importante son sentimientos que tiene el familiar. Sentimiento de angustia por llevarle al centro. Ahora mismo la situación en la que estamos ha cambiado notablemente de hace muchos años. Muchas personas, muchas hijas que ingresan a su padre o a su madre, su padre y su madre les había cuidado en casa a sus abuelos durante toda la vida y esa persona se siente mal, pero tampoco les puedo tener en casa porque yo trabajo, porque mi marido trabaja y es que hay que atenderla toda la noche, al día siguiente yo tengo que trabajar, tengo que seguir haciendo las labores de casa, es decir, es una dualidad, o sea, le tengo que llevar, pero no quiero, pero sí, pero es que mi madre hacía, entonces mucha de la información que ese familiar nos dice, pues está cargada de muchos sentimientos, de mucha angustia, y eso como profesionales pues tenemos que ser capaces de verlo. Aquí os he explicado un poco que las residencias, bueno, pues que son centros sociales especializados que para vivir a los residentes de forma permanente o temporal por diferentes circunstancias y bueno, y tal y como ha cambiado ahora todo el engranaje social, el aumento de la esperanza de vida, cada vez viven más, pero con mayores deterioros. Antes pues se morían de mayores en sus casas y se acabó, pero ahora pues viven más y ocasionas muchas veces trastornos. Hay a veces que recibimos a familias que la hija te dice, no, es que yo no puedo más, porque es que si no esto con mi marido me va a suponer un problema, porque es que me tengo que levantar por la noche, porque luego no duermo por la mañana, porque está gritando, porque la niña no duerme, es decir, hay a veces que generan mucho conflicto familiar. Entonces, con la familia, nosotros como trabajadores del centro hemos de mantener una actitud empática, siempre con una consideración positiva y auténtica. Esta empatía, que es la empatía que todos sabéis, de la que tanto hemos hablado, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender. No es sentir lo mismo que está sintiendo la otra persona, es caminar con los zapatos del otro durante un trozo del camino. Hay a veces que juzgamos cosas que no debemos de juzgar. Entonces, la herramienta de la comunicación nos produce bienestar si usamos bien esa comunicación, pero por el contrario, si la usamos mal, nos va a producir tensión. Y aquí vamos a ir viendo poco a poco obstáculos que nos impiden la comunicación con la familia. Cuando generalizamos, hay veces que entramos en generalizaciones de todos los abuelos no les gusta el café con leche, todos los mayores no duermen mal. Sí, evidentemente, hay cosas que están asociadas con la vejez, pero no quiere decir que todos los ancianos estén sordos o que todos estén mal. Es decir, porque el hecho de que estemos con los mayores ya todos son de una forma determinada. No, ¿vale? Tenemos que ser capaces de no entrar en eso. Otra muy también que se nos ocurre todos los días es no saber escuchar, porque vamos a lo nuestro, porque tenemos muchas cosas que hacer y que eso es verdad, y no escuchamos. Entonces, ahora otro vídeo ilustrativo. Sí. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, sí, pase. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, veníamos para comentarle, mi madre le llama por teléfono. Eso mismo. Y lo del teléfono, claro, eso es un problema porque fallan sus visitas. no, pero si lo que queríamos decirle, o si necesitaba que lo dejáramos Lo más. que tienen que hacer ustedes es venirnos a menudo a visitar. ¿Sí? Ah, vale, vale. Sí, mire, a ver si... En otro momento les atiendo, ¿vale? Entonces, yo me encontré con esta imagen que me gustó y le dice el gato, ¿por qué tienes unas orejotas tan grandes y una boca tan pequeña? Porque debemos escuchar más y hablar menos.
Normalmente tendemos a buscar la respuesta mientras la otra persona nos está hablando. O sea, cuando ya me está hablando, yo ya me estoy poniendo en predisposición de que a ver que la voy a contestar. No sé, voy a dejar que acabe porque es que a lo mejor me estoy confundiendo. Es decir, no tenemos ya que ser impulsivos, impacientes, que adelantarnos. Tenemos que dejar que la otra persona se exprese con naturalidad. Y me vais a decir, sí, pero es que hay alguna que es que como la dejemos se explaya y tenemos toda la mañana echada. Pues sí, pues hay a veces que tenemos que decir, mire, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir y cómo? Porque no tengo toda la mañana, perdone, porque es que me están esperando, pero dígame qué es lo que quiere y qué... Pero no dar ya por anticipado una respuesta. O sea, esta señora se pone a decir, no, que lo que usted tiene que hacer es venir a ver más a mi madre en lugar de llamarle por teléfono. Y no le quería preguntar una cosa, por si a su madre la dejaba dinero, porque si necesita dinero para el teléfono. Entonces, ahí hay un choque hay de dar información que no es, porque nos hemos puesto en otra situación que no era, que no venía la señora, ¿no? Entonces hemos de tener una escucha activa. La escucha activa creo que todos sabéis ya lo que es, que nos la vienen contando durante mucho tiempo. Es una técnica de comunicación que consiste pues, en tener comunicaciones con interlocutor, no solo de forma verbal, sino bueno, pues no verbal, con pues, nuestros gestos. Y bueno, pues ver que estamos escuchando, hacerle preguntas. Sí, bueno, entonces, ¿qué, ¿por dónde ibas? ¿Qué me estás diciendo? Es decir, que no que parezca así, me está hablando, pero yo estoy pensando en la compra que tengo que hacer luego, a ver qué me quedaba, el azúcar, el café, la leche. Y cuando acaba de hablar, que ya, y no sabes por dónde ha ido. Entonces, tenemos que mantener una escucha activa con la otra persona. La escucha activa nos permite afrontar comunicaciones afectivas y estrechar las relaciones con los demás. Gracias a la escucha activa creamos un clima de confianza que posibilita que se desarrollen con éxito las comunicaciones. Bueno, aquí os he puesto un esquema que viene a explicar lo que os he dicho: atender, seguir la comunicación y luego hacer como un feedback en la comunicación, como que está habiendo un entendimiento, que no estoy yo conectada a masa, ¿vale? Esta la quería acabar con observa, escucha, calla, juzga poco y pregunta mucho. ¿Vale? Hay a veces que juzgamos de más. No somos quien para juzgar, nadie de nosotros, nadie. Si no queremos que nos juzguen, no vamos a juzgar nosotros tampoco a nadie. El otro gran error que tenemos en la comunicación es el establecimiento de etiquetas, cuando ya enseguida etiquetamos rápidamente a la familia que viene y que nos ha dado el ingreso pesadísimo, y tenga cuidado con no sé qué, con no sé cuántos y tal y cual, y la ropa de mi madre, y a ver si la van a subir. Bueno, esta familia, ya enseguida estamos etiquetando sin haberles dado la oportunidad de un poco ver por dónde iban. Los informes estos, vale. Nos dejamos por aquí. Sí. ¿Hasta qué horas ahora? 7:30. ¿Sí? Sí. Vale. Venga, hasta luego. Que en estos momentos que les van a llamar para la hija de Manuela, que nos tiene que decir, que nos tiene que preguntar. Bueno, pues seguro que es para lo mismo de siempre. Que si no hemos bañado, que cómo ha pasado la noche, pues seguro. Ya sabes, siempre está con lo mismo. Si no hemos puesto el baño, que si... Empezamos las actividades, ya sabes. Bueno, vamos a rellenar esto en un momento, antes de que nos llamen. Aquí ponemos... Sí. Vale. A ver, que ya está. Ya está el suelo. ¿Sí? Sí. Que tiene una cita con urología el día 25 de mayo. Vale. Vale, de acuerdo. Venga, gracias. Adiós. ¿Para cuándo he dicho que era la cita del médico? Sí, que no me acuerdo de todo. Es que tiene una cita. 25 de mayo en el hospital. ¿A qué hora he dicho? Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la comunicación se hace mucho más fácil.
Esta, la última, es el lugar y el momento que elegimos, que de esto han hablado algunos ponentes en la sala grande, de cómo muchas veces no elegimos el sitio adecuado donde tenemos que hablar. Y para eso, pues tenemos un vídeo que este sí que es el de los más cortos, pero es el más ilustrativo. Fijaros en la residente. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira, te quiero preguntarte. Esta la pilla la primera. No sé dónde la habéis puesto. Pues mira, él estaba en la habitación, ya Como las residencias son centros abiertos, hay que dejar a la familia. Pues sí, hay que dejar a la familia, pero en determinados momentos hay que poner unos límites, porque no es su padre solo el que está en ese comedor. En ese comedor está esa señora, otra señora y la otra. Y yo tengo que velar por todas las señoras que hay ahí y por dar una atención digna a todas ellas. Entonces, en primer lugar, mal por dar la información ahí, y en segundo lugar, porque también estoy cayendo en el que la señora... Este no es, ¿no? No estamos aquí abajo. La señora está atendiendo a los residentes y no tiene por qué estar viendo cómo come la otra o la demás, en el secreto profesional. No. Entonces no elegimos el sitio adecuado para dar la información, ahí hay un exceso de ruido. Y además hemos de mantener el secreto profesional. Si alguien tiene alguna queja, que acuda a dirección, es donde hay que canalizar las cosas, no en los pasillos ni en los corrillos. Y esto tenemos una labor muy importante, cada uno en nuestro centro, porque somos mucho personal. Y la auxiliar le comenta una cosa, el otro le comenta otra, entonces tenemos una labor muy importante dentro de cada uno de nuestros centros de dar formación a nuestros propios profesionales y de explicarle cómo queremos que se dé la información, de decirles, no, mira, o sea, es que esto nos va a generar más problemas que beneficios que estéis dando una información en un pasillo, porque luego pasa la otra familia que se está enterando que le estás diciendo que si es que va a ir a la sesión de quimio mañana, a raíz de que se tiene que enterar el familiar de Antonio que Manolita va a quimioterapia, pues nos puede surgir un problema en el centro. Entonces, recuerda que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto. Es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador. Es para estudiarla, pero os la dejo ahí. Y luego, la última que tengo de los obstáculos que impiden una buena comunicación es la falta de sinceridad y coherencia. Que no tratemos de ocultar las cosas porque ya estamos creando pues un cierto remordimiento, un cierto malestar en la familia, que luego lo comenta con el otro familiar y dice, uy, pues a mí tampoco me dijeron nada de cuando se perdió la falda, no te creas, ya que hacen lo que quieren, porque es que luego no sé. Y entonces creamos un clima de desconfianza que luego es muy difícil volver a recuperar esa confianza con la familia. Entonces nos da inseguridad al centro y malestar. Debemos transmitírselo con confianza, sinceridad y vamos, que tienen que entender que nos puede pasar a nosotros. Entonces aquí os he vuelto a poner que la comunicación no es solo qué decimos, sino también cómo lo decimos. Siempre el respeto es, para una buena comunicación la base es el respeto. Hay 3 cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Una vez que ya hemos hablado de aquellos obstáculos que nos impiden una buena comunicación y que pues esos obstáculos nos pueden generar tensión, vamos a hablar ahora de que cuando usamos bien la comunicación, pues nos genera mucho bienestar y muchos beneficios en el centro. Para que la comunicación aporte bienestar, tenemos que saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, ¿vale? Entonces vamos a entrar ahora de forma así muy rapidita estos puntos. ¿Qué decir? Es difícil comunicarse cuando no se ha definido con claridad qué es lo que se quiere decir. Hay a veces que hablamos por hablar, porque a la de turno le encanta escucharse y le encanta sentirse importante delante de la hija de o del hijo de. Entonces, si le cuento determinadas cosas, pues es como que voy a ser mejor profesional. Y además luego va a ir a donde la directora o donde la superiora y le va a decir, pero qué maja es esta auxiliar que tenéis, enseguida me cuenta y no sé qué. Entonces, hay a veces que es mejor que nos callemos la boca porque no tenemos nada que decir. Entonces, si vamos a decir tonterías, no las digamos, mantengámonos callados,
¿vale? Entonces aquí os he puesto una frase de Eugenio d'Ons: entre dos explicaciones elige la más clara. Porque hay a veces que cuanto más complicada y más enrevesada, como cuando vamos al médico que nos da unos términos que no sabemos que tenemos, pues hay a veces que nos creemos tan profesionales que damos unas explicaciones que la persona que tenemos al lado no nos entiende. Entonces, elegir la más clara y entre dos formas, la más sencilla, y entre dos expresiones, la más breve. ¿Cómo decirlo? Pues toda comunicación ha de ser respetuosa, pero también tiene que ser adecuada a la temática, a la persona a quien está dirigida y a la situación particular en la que se presenta. Hay a veces que nos ponemos a hablar con determinadas familias del sexo de no sé qué o de cosas que no tienen nada que ver con su padre o con... Le ponemos a contarnos porque hemos ido a un curso de Alzheimer que si mira fulanito con el deterioro que tiene, pues es que ahora no va a comer en... A ver, que no tienes que contarle nada de eso, o sea, háblale de su padre, cuéntaselo y no le cuentes cosas que es que no tienen ningún sentido. No hables demasiado, que quien mucho habla, mucho yerra, y da indicios de saber poco. No hay cosa de más peligro ni de menos autoridad que las palabras excesivas. Yo os he puesto aquí esta frase de Santa Teresa de Jesús con doble sentido. Primero, pues porque era muy esquemática y recogía muy bien el cómo decirlo, y en segundo lugar porque como el congreso está siendo en Salamanca, al año que viene es un año de celebración de Santa Teresa de Jesús ahí en Alba de Tormes. Digo, bueno, pues tendremos que sacar a la santa, ya que estamos aquí en Salamanca, de alguna manera. Y luego, por último, ¿cuándo decirlo? Siempre hay un mejor momento y un estado emocional adecuado para lograr mayor receptividad. A veces es conveniente esperar ese momento para lograr una comunicación eficaz. Hay a veces que el trabajador que va a comunicar, que vamos a decir algo, no nos encontramos en disposición de hacerlo. Pues o porque hemos tenido una riña importante con quien sea, o porque estamos saturados de trabajo y vamos hasta arriba. Entonces nos vamos a tirar directamente a la yugular y es que vamos a decir cosas que luego nos vamos a arrepentir. Entonces, si no estamos en condiciones de transmitir o de decir nada, pues simplemente, oye, mira, tengo que hablar contigo, hoy no puedo, es que tengo que comentarte este tema o lo que sea. Si hay que decirla porque había que comunicarla algo, porque nos estaba esperando, pero si no os veis preparados es mejor no decir nada que decir algo que luego nos podamos arrepentir todos. Cuando hablas, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Entonces, en esto de la comunicación es un proyecto que cada uno va engranando dentro de su residencia, porque cada uno de los que estamos aquí sabemos cómo están nuestras residencias y qué es lo que tenemos que hacer. Pero la comunicación es un pilar importante, es un proyecto que vamos pues engranando día a día. Este proyecto nos va a dar felicidad. Y esa felicidad va a ser a este nivel: familia, residente y equipo. Y hablo de equipo porque cuando comunicamos, como bien hemos dicho antes, muchas veces uno dice una cosa, otro dice otra y el de más allá dice otra. Entonces ya viene familia y te dice, oye, mira, y hay familiares que van buscando también que nosotros cotejar informaciones entre nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener claro quién da la información en los centros. Somos nosotros quien decidimos quién da la información. Y si sabemos que alguien está dando información que no se debe, pues hablar con él o cada uno en su residencia pues tendrá que resolver estos asuntos como sea, pero eso nos genera muchos problemas. Entonces, el equipo, tenemos que tener un equipo de gente unido, porque la unión de los miembros es importante, no podemos dar información contrariada, tenemos que ir todos hacia el mismo lado, no vamos a hacer como este burro, que uno quiere ir para un lado para comer lo suyo y yo para el mío para comer lo mío. Yo que soy médico quiero dar la información de lo mío, yo que soy tal quiero dar la información de lo que es mío. Es un error, o sea, siempre en los centros tenemos que tratar al anciano y la información que vemos como un global, o sea, estamos todos en el mismo, o sea, yo no me puedo llevar la parte, lo médico del anciano, yo la parte social, yo lo que me corresponda, no, somos un global y tenemos que ir todos en la misma dirección y tenemos que dar toda la misma información. No puedo decir yo, que ayer tu padre no cenó nada y la otra le dice, ha cenado un poquito mejor ayer tu padre, parece. ¿Ha cenado, no ha cenado? ¿Qué pasa? ¿Quién se entera aquí? ¿Dónde se recoge?
A ver, si se refleja en algún sitio, todo el mundo no va a estar mientras ha cenado mi madre o mi padre. Habrá estado el auxiliar, porque no va a estar la auxiliar, la directora, la terapeuta. No, habrá una persona. Si hay que tener un seguimiento con el control de alimentación, estará reflejado en algún sitio. Con lo cual, tengo que saber si ha cenado bien o no ha cenado bien. Con lo cual, que uno me diga que no ha cenado y otro parece que ha cenado un poco mejor, tenemos algún error, alguna grieta dentro de nuestro equipo de trabajo y dentro de nuestro engranaje. Compartir la misma dirección y el sentido del grupo permite llegar más rápido y fácilmente al destino, porque ayudándonos entre nosotros los logros son mejores. De forma individual no podemos funcionar, tenemos que funcionar como un grupo. Los egos y el para sentirme yo mejor y como yo sé, o sea, tenemos que trabajar en grupo. La individualidad en nuestro sector, en nuestras residencias, pues no sirve, tenemos que ir todos a la misma dirección. Cuando nos piden información y atención es un derecho, no es un favor. Que hay veces que hay familiares muy pesados, pero no es que les estemos haciendo un favor nosotros, no, que le voy a dar no, es un derecho que el familiar tiene que nosotros pues, le demos información. Aquí he puesto algunas estrategias de comunicación, que estas las vamos a pasar rapidito, con los mayores. Estas son formas de cómo dirigirnos a nuestros mayores, darle la oportunidad de responder. Siempre vamos a hablar en positivo, comuniquémonos en positivo, que lo negativo no vale para nada, no nos ayuda en nada. Captar su atención, mantener el contacto ocular, siempre hablarle por su nombre, no nos vamos a ponerle a hablar desde la espalda, sino delante, para interactuar con él. Elegir temas agradables de hablar del aquí y ahora, mantener el mismo tema durante todo el tiempo posible, no variarle de un tema a otro, porque no tienen la misma capacidad de adaptación que nosotros para saltar de un tema a otro, ya son mayores. No intentar racionar de forma lógica, porque hay a veces que a nosotros nos llevan los nervios y acabamos los nervios nerviosos cuando tratamos de aplicar la lógica. Hay a veces que utilizamos mucho infantilismo con los mayores, mucho proteccionismo. Es un error, Tenemos que tratarlos como mayores, con respeto. Preguntas sencillas, limitando las alternativas de respuesta. Y aquí la escucha activa de la que hemos hablado antes. Todos tenemos que hacer de algún otro momento cambios en nuestros centros, en nuestra forma de trabajar. El día a día nos quita mucho tiempo y muchas veces nos ancla, ¿no? Estamos ahí en nuestro propio terreno. Entonces, bueno, pues que cada uno pues que movilice lo que tengan que movilizar en su centro. Y os voy a poner ahora el vídeo para que veáis, y quería acabar con esta frase de: el gran problema con la comunicación es que no escuchamos para comprender, escuchamos para responder. O sea, Elegir vosotros en qué pueblo queréis vivir. Si en el pueblo donde la gente solo hace hablar de lo que va mal, donde la gente espera que otros no solucionen la vida, donde la gente ha perdido la ilusión, o si queréis vivir en el pueblo donde la gente ve la vida con objetividad, ve las cosas que no van bien, pero no se pasa todo el día lamentándose, sino lucha por mejorar en la medida de sus posibilidades esas cosas que no van bien y valora y agradece cada una de las cosas que hemos conseguido. Que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser un ejemplo de optimismo inteligente, de ilusión, de vitalidad y de pasión. Y tenemos que extenderlo en nuestro entorno, nuestro equipo de trabajo, nuestra familia. No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con llevar una vida menor de la que podías haber llevado. Mandela, en una celda 2x2, le sacaba el máximo jugo posible. Intentaba estar física e intelectualmente a tope. Creo en la gente normal que quiere ser mejor. Y os habéis dado cuenta que no he dicho ser el mejor empresario, el mejor directivo de España, ni de tu empresa. He dicho ser la mejor versión de ti mismo. Dejar de pensar por qué no podemos hacer cosas y empezar a pensar cómo las podemos hacer. Evidentemente, si tenemos un sueldo mejor, una casa mejor, todo eso no digo que no valga para nada, pero todo eso no es lo decisivo que cambiaría nuestra vida. Lo que cambiaría nuestra vida es cambiar nuestra actitud. Si piensas que lo que vas a hacer es imposible, ni lo vas a intentar. Si piensas que lo que vas a hacer es difícil, pero lo puedes conseguir, a lo mejor lo consigues. Pero yo creo que en este momento lo que hace falta es inyectarnos ilusión. Y para eso hace falta ponerse objetivos, ambiciosos pero alcanzables. ¿Habéis oído la combinación? Ambiciosos pero alcanzables. Lo que no podemos es aceptar la derrota antes de empezar. Pues yo estoy contento, creo que esta empresa está haciendo lo que puede para salir de la crisis. Pues yo estoy contento con mi jefe, pues yo estoy contento con mi vida personal. Por favor, los que estéis contentos, decirlo. Hace falta oírlo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo.
Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Las personas que no pueden conseguir algo te dirán que tú tampoco. Porque claro, si él admitiera que tú te puedes ilusionar por tu trabajo, ¿qué estaría admitiendo? Su fracaso personal. No dejar que nadie os quite esas ganas de hacer las cosas mejor. Las personas optimistas son personas que siempre están con inquietud de aprender. Y cuando hablo de aprender no estoy hablando solo de leer, estoy hablando de aprender de una película, aprender de una conversación, aprender de un paseo, aprender de estás comiendo con alguien y preguntarle, ¿cómo has hecho este guiso? Es inquietud, es que eso está muy relacionado con lo que vamos a hablar dentro de 5 minutos, que es disfrute de la vida. Que la característica primera, la más importante para ser feliz, la primera que es común a todas las personas más felices del planeta es ser agradecidos. Los mejores directivos, con mayúsculas que he conocido, son buena gente. Y son agradecidos. Y son gente que valora a la gente. Y son gente que crea climas humanos en la empresa. Cuida a tu gente. Transmite todos estos valores a tu equipo. Que se respire un ambiente humano, de alta exigencia. Luis Galindo siempre habla de altísima exigencia, altísima cercanía. Altísima exigencia, altísima humanidad. Que hay 3 fuerzas que mueven el mundo. El poder, el dinero y el amor. Y la única que cuanto más das, más tienes es el amor. ¿Y sabéis además qué pasa cuando pones amor? Que eres capaz de conseguir casi todo. Nació con una lesión cerebral grave. Los neurólogos infantiles que lo trataron los primeros años garantizaban que no iba a poder leer, no iba a poder escribir, no iba a poder hablar. Ese niño hace 2 años entró en la universidad y fue el primer niño español que ha conseguido llegar a la universidad con esa lesión cerebral grave. Os estoy pidiendo que os reilusionéis. Y me parecía que la única fuerza moral que podía tener para pediros eso es que hubiera habido en mi vida algo muy cercano que me hubiera dado el ejemplo de lo que es reilusionarse. Y este es el ejemplo, es mi hijo. Algunos hemos decidido vivir días. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre consumir y vivir? Simplemente la consciencia. Tomar consciencia de dónde estás, qué estás haciendo, por qué y para qué. Que el futuro no está escrito. Que la persona que seremos dentro de 2, 3, 4 años depende de lo que empecemos a hacer al salir de aquí. Pon tu corazón, pon tu mente y pon tu alma en todo lo que hagas, en las cosas más sencillas. En ello reside el secreto del éxito. Llevo 32 años en la calle y no he conocido a nadie que poniendo el corazón le vaya mal. Y estoy hablando de limpiadoras, estoy hablando de albañiles, estoy hablando de catedráticos, de médicos, de empresarios. En esta sociedad la mayoría de la gente sale por la mañana a cumplir. Cuando alguien sale a dejarse la piel, destaca, en donde sea. No os voy a engañar, si os dejáis la piel todos los días, ¿cómo llegaréis a casa por la noche? Muy cansados, pero a la vez muy orgullosos. Creo que vale la pena. Ha sido un auténtico placer que me hayáis dejado trabajar con vosotros. Gracias. Con este vídeo, bueno, pues para ver que todos nos tenemos que poner unos objetivos, que todos tenemos que parar a pensarnos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y que bueno, que este rato y que ahora el rato que queda creamos un espacio abierto de preguntas, de si alguien quiere comentar algo, de que queráis decir. Que lo único que quería decir es que todos podemos hacer los cambios, todos podemos hacer las cosas y que la comunicación es muy importante y que las tenemos que llevar a cabo en nuestros centros.